Vamos a hacer un paréntesis terminológico para revisar qué palabras hemos estado utilizando con referencia a la cuestión del modelo estadístico, con referencia a la cuestión de cómo construyo el dato, para aclarar, nada más para convenir y revisar que estemos todos de acuerdo. Muestra, como primer término, es la manera en la que yo le llamo a las observaciones, es decir, a los datos construidos reales en el sentido de que originalmente provienen de una medición real, de una operacionalización real de la experiencia directa o de bases que ya están hechas, de bases y estadísticas, de índices internacionales, poblacionales, de salud, de lo que sea que ya están hechos y yo tomo para mi trabajo. Y tengo el dato, es decir, tengo observaciones concretas en términos numéricos. No concretas en términos empíricos, sino concretas en términos de la operacionalización. ¿Ok? Por el otro lado, si yo tengo 100 mediciones u observaciones sobre personas que van al restaurante y de ahí saqué que 60% son mujeres y 40% son hombres, pero quiero saber, por ejemplo, si fueran 1000 personas, ¿cuántas serían? 1000 se volvería mi población, es decir, la población es el total de las observaciones probables de la muestra. Si mi muestra está hecha de individuos que van al restaurante, la población total son todos los datos probables de los individuos que asistan a ese restaurante. Si mi muestra es sobre, no sé, las evaluaciones en una escala del 1 al 10 que la gente hace sobre una película, entonces mi población son todas las evaluaciones probables que hace la gente sobre una película. ¿Ok? Sobre una película en concreto. ¿Por qué hay una diferencia entre la muestra y la población? Bueno, la población es aquello que yo estoy tratando de adivinar. Porque la población es el total, digamos que si yo tuviera el total de las mediciones de todas las personas que han asistido, asisten y asistirán al restaurante, cosa que es imposible, pero bueno, acuérdense que son matemáticas, no estamos hablando de un mundo real. Si yo tuviera eso, pues ya no tendría que adivinar nada, nada más tendría que describir mi muestra. Sería una muestra, no una población. Pero la población, por definición, es prácticamente inalcanzable en todos los casos. ¿Cuándo sí es alcanzable? Cuando el universo de mi objeto de estudio está bien delimitado o está más bien muy delimitado. No bien, porque puedo hacer una buena delimitación de un estudio en donde mi población sea inalcanzable, como en el caso del restaurante. Si, por ejemplo, yo quiero saber cuál es la tendencia de consumo calórico en una carrera de licenciatura, pues teóricamente puedo entrevistar a todos los muchachos de esa carrera y saber si prefieren desayunar ensalada, torta o papas, ¿no? Entonces, ahí teóricamente hablando, utilizando el término teórico como algo hipotético, como algo posible, teóricamente hablando, puedo acceder a mi población total. En segundo lugar, tengo esta distinción terminológica entre factores y variables que en realidad son sinónimos, o yo los uso normalmente como sinónimos. Variables son aquellas cosas, también datos creados, construidos, también datos operacionalizados, que pueden influir sobre el objeto de estudio, que sería la variable dependiente. ¿Ok? La variable dependiente, el desarrollo infantil, depende de consumo calórico, salud a lo largo de los años, contexto ecológico, genética, ¿no? Esas son variables. Ahora, ¿por qué tienen que ser variables independientes las que yo esté utilizando para juzgar la actividad o la tendencia o la composición probabilística y estadística de mi objeto de estudio? Porque si a su vez, por ejemplo, el consumo de contenido calórico tiene una asociación con el nivel socioeconómico, pues ahí hay ruido. Ahí no sé si la variable consumo calórico está operando de manera directa sobre mi objeto de estudio o es el nivel socioeconómico
el que está determinando el consumo calórico y por lo tanto más directamente el nivel de desarrollo, ¿ven? Entonces tengo que cuidar, supuestamente, aunque no hay nada independiente en el mundo, todo en el mundo está conectado. Pero bueno, dentro del modelo cuantitativo tengo que cuidar que las variables o factores que yo esté probando como posibles explicaciones para el comportamiento de mi variable dependiente o de mi objeto de estudio tengan cierta independencia o, aunque sea, se puedan modelar con cierta independencia entre sí, o que numéricamente no encuentre yo correlaciones o condicionamientos entre ellas. En tercer lugar, yo puedo construir datos nada más en un sentido descriptivo. En este caso, pues estamos hablando de generalizaciones, como decir cuántos hombres había en la boda, cuántas mujeres, cuántas mujeres menores de 30 había en la boda. ¿Estoy describiendo? Sí. ¿Estoy describiendo entidades reales en sentido estricto? No. ¿Ya son generalizaciones? Sí. Pero bueno, no estamos diciendo que la descripción sea, como lo dije en un principio, el terreno de la pureza empírica, para nada. Cualquier intención investigativa conlleva ciertas generalizaciones. Lo que estoy diciendo es que tal vez sí sea la actividad, digamos, analítica, la actividad racional más cercana a la experiencia directa, en el sentido de que las generalizaciones tratan de ser mínimas, por lo menos en varias de las áreas de las ciencias sociales que tengo en mente, ¿no? Sin duda, describir, por ejemplo, neutrinos, protones y electrones, pues no establece una generalización mínima con respecto a la realidad. Está trabajando sobre una abstracción explicativa. Describe cosas que están muchos niveles de abstracción separadas de la experiencia directa. En cuarto lugar, tengo lo inferencial, que son justo estos dos tipos de estadística, la descriptiva y la inferencial, en donde, como pueden recordar, la intención es la intención A, es decir, anticipar o proyectar, ¿no? De este conjunto de siglas que forman la palabra dato: describir, anticipar, tipificar y operacionalizar. De alguna manera, la operacionalización, podríamos decir, es transversal a todas las demás en los métodos cuantitativos, ¿no? En los métodos cuantitativos siempre hay que operacionalizar, pero operacionalizo con distintas intenciones. Entonces, cuando operacionalizo con intenciones inferenciales, lo que hago es pongo las cosas en una lógica racional o numérica para poder proyectar hacia el futuro las posibles tendencias. Y sobre todo, acuérdense, como dicen en inglés, garbage in, garbage out. Es decir, yo necesito números porque las operaciones, las fórmulas, las correlaciones, las regresiones y estas otras operaciones matemáticas que informan a la significancia y a la interpretación del método inferencial matemático, pues necesitan trabajar con números, ¿no? Entonces, pues hay que meterles números para que nos den resultados. Incluso, por ejemplo, a las aplicaciones tipo software, las aplicaciones digitales que ya me hacen todas esas operaciones, pues hay que meterles números en tablas. Entonces aquí hay una combinación entre criterio metodológico y criterio práctico de la técnica, que hay que distinguir todo el tiempo porque es importante. Si yo llevé una cámara con una duración corta de la batería, la documentación no dependió en cuanto al tiempo de mi modelo teórico, dependió de una cuestión muy práctica, de que se le acabó la pila a la cámara, punto. ¿Por qué nada más grabaste 3 horas? No, es que yo pensé que teóricamente que era más recomendable. No, es que se le acabó la pila a la cámara. Entonces, en los métodos cuantitativos es mucho así. Y bueno, en los cualitativos también. Hay que nada más ser honestos y discernir cuando es la fórmula misma, el software mismo, el que te exige meter números. Hay otras operaciones estadísticas que te aceptan, por ejemplo, datos de tipo nominal o de tipo categorial. Es decir, donde en lugar de medir cosas, lo que haces es representas con una letra o un número a ciertas categorías.
Ese sería un ejemplo de operacionalización de una tipificación. Es decir, tomar algo, categorizarlo como representante de una clase, un tipo, y asignarle un signo, codificarlo para poderlo meter a una tabla y que sea susceptible de correrle una regresión o de hacer un análisis con un software particular. Entonces, por ejemplo, una cosa es que yo diga cuántas personas estaban votando por quién en un día determinado. Eso sería estadística descriptiva. Y otra cosa es que yo diga, de acuerdo con las tendencias de ese día, se puede adivinar, se puede proyectar que la votación seguirá de esta u otra manera. Como lo hacen todo el tiempo, en particular en las elecciones democráticas, en las elecciones a partir del voto popular. Por eso es tan importante la estadística en cierto sentido. ¿Es precisa y perfecta? No, nunca lo ha sido. Siempre hay revirones de la realidad, siempre hay apariciones sorpresivas de ciertos factores que mueven los datos y el comportamiento del fenómeno dado a cosas que hubieran sido totalmente impredecibles por las tendencias generales, porque acuérdense que los cálculos estadísticos siguen siendo lineales. O sea, yo tengo que poder trazar una línea, aunque sea una línea quebrada, para la cual me ayudó una regresión multifactorial o un algoritmo elaborado. De todos modos es lineal. No puede dar saltos hacia lo impredecible, hacia lo que no puede rastrear con cierta lógica. Pero como cada vez hacemos más consciente o confesamos más, generalmente el comportamiento humano sobre todo es totalmente irracional. Entonces la estadística lo único que hace es hacer el intento de utilizar esta lógica causal que cada vez se trata de complejizar más para establecer ciertos criterios, ¿no? Dependiendo de cómo operacionalice los datos, adquieren distintas propiedades. ¿Esto qué quiere decir? Es algo que ya he estado hablando. Dependiendo no solo de cómo los operacionalice, sino de cuál sea mi intención detrás de la operacionalización. ¿Quiero describir? ¿Quiero anticipar? ¿Quiero tipificar? ¿O estoy haciendo una operacionalización per se? Es decir, para meterla en un modelito, en un software, en una fórmula que me exige que los datos sean o nominales, o categoriales o numéricos. Para representar ciertas ocasiones, para representar ciertos momentos en los que la operacionalización de los datos responde a intenciones determinadas, propongo estos tres que creo que abarcan bastante bien la mayor parte de las situaciones. En primer lugar, tengo medir. Operacionalizo a partir de una medición, como la talla, como el peso, como el consumo calórico, como, no sé, los glóbulos rojos en sangre, como la distancia, como la precipitación pluvial, como la temperatura, etc. Son cosas medibles. No todo es medible, no. Lo que no es medible, lo que no son magnitudes medibles, que normalmente forman, y aquí va una clave, normalmente las magnitudes medibles forman datos continuos. ¿Por qué? Pues porque yo puedo medir con precisión infinita. Puedo decir que yo tengo como altura 1,86 m, pero en realidad es 1,86 m, 35 milímetros, con 60 micrómetros, y así me puedo ir hasta medidas súper chiquitas que manejan, por ejemplo, a la hora de medir objetos microscópicos. Entonces es potencialmente infinito el detalle, por eso se le llama datos continuos, porque son datos que no tienen quiebres categoriales fijos o claros. En segundo lugar, tengo los datos codificados que le estoy llamando, es decir, ahora sí, cuando tengo un software, por ejemplo, al que solo le puedo meter signos de una sola letra o de un solo número, entonces tengo que codificar, por ejemplo, las preferencias electorales. Si mis candidatos son Luis, Hugo o Paco, probablemente mi codificación sea L, H y P.
Entonces, si mi observación dada es una preferencia por votar por Hugo, pondré H para esa persona. Si otra persona manifestó como preferencia la de votar por Paco, pondré P. Esa sería una operacionalización nominal o categorial que yo estoy poniendo aquí como codificar. En tercer lugar, estoy poniendo ponderar, que digamos es calcular las probabilidades o las proporciones de algo. Y entonces mis datos o mi operacionalización sería justo eso, la probabilidad de que algo ocurra. Si tengo, por ejemplo, tiros de una moneda, ¿no? Y primero pues los pongo nominalmente porque digo salió águila, salió sol, salió águila, 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 sol, 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 águila, águila, sol, águila, sol, águila, águila y así, y lo anoto. Pero después quiero comparar muchas monedas. Y bueno, tengo la teoría, puede ser, de que la morfología o la forma o el metal de las monedas puede sesgar la tendencia de la águila o del sol. Entonces comparo muchas monedas y mi operacionalización sería en términos de ponderación o de proporciones o de probabilidades. Fulanita moneda sacó un 45% de águila y un 55% de sol. Fulanita otra moneda sacó un 43% de águila y un 57% de sol y así. ¿Por qué tendría que, por ejemplo, en el caso de estas monedas, y ese es un dato interesante, ¿por qué tendría que poner porcentajes y no reportar los números netos? Una de las razones podría ser que tal vez tuve distintos números de tiros por moneda. ¿Qué tal si una moneda la tiré 100 veces y otra moneda la tiré 50 veces? ¿Cómo igualo o cómo hago para poder comparar entre distintos números? En un caso me salió 50 águila y 50 sol, y en el caso de la moneda que tiré 50 veces me salió 25 águila y 25 sol. Pero pues 25 es el 50% de 50 y 50 pues es el 50% de 100. Entonces en ambos casos puedo decir que tengo una probabilidad de 50% de que salga águila y 50 de que salga sol. De esa manera igualo las proporciones y los porcentajes y las probabilidades, por tanto, también sirven para igualar entre muestras de distintas escalas o distintos números o, por ejemplo, entre calificaciones de distintas escalas. ¿Qué tal si un muchacho en la licenciatura se sacó, digamos, 8 sobre una calificación máxima de 10 y otro maestro decide calificar sobre 100, ¿no? Y ese otro muchacho se sacó 80 de 100. Ya sé, porque es un cálculo muy sencillo, que 80 de 100 equivale a 8 de 10. Pero ¿qué tal cuando tengo pruebas con base 8? Alguien sacó 6 de 8 y alguien sacó 8 de 100, de 10, perdón. ¿Es lo mismo? Todos estos detalles del cálculo los vamos a ver, como dije, haciendo o echando mano de material que ya tenemos listo y que no hay que discutir en este momento, por tanto. Por último, recuerden algo que he mencionado en otros videos. Ya habiendo operacionalizado e incluso ya habiendo interpretado mis datos, es muy importante que trace de vuelta el hilo de la generalización, de la abstracción explicativa a la realidad. Por eso lo represento así, como estas dos personas cayendo hacia la Tierra. Si ven, en este momento la Tierra se ve como un conjunto de cuadros. Parece dar a entender, parece ofrecer la experiencia, la realidad, como algo hecho de piezas fijas, como algo hecho de partes que hasta se pueden medir, que hasta son geométricamente caracterizables. En esta mirada de pájaro, en esta mirada desde el cielo, es decir, por ejemplo, desde la generalización, parece que las cosas son números, parece que las cosas son matemáticas, pero no lo son. Cuando bajo a la Tierra, encuentro una diversidad de formas, interacciones, factores y experiencias sutiles de naturaleza subjetiva y totalmente inasibles para el lenguaje, no nada más para los números, sino para el lenguaje mismo, que entonces me doy cuenta que son dos dimensiones distintas, que como he dicho en otras ocasiones, no inconexas, necesariamente articulables.
Es un compromiso científico articularlas, pero que se nos olvida muy fácilmente. Por eso, como condición crítica y como condición básica, es llevar las generalizaciones y las abstracciones explicativas de vuelta a la tierra. En esa caída lenta, en esa caída que hay que sopesar, que hay que aprovechar, que hay que disfrutar estos métodos que tenemos a nuestro alcance, pero que no hay que detener a medio camino. Hay que llegar a la tierra de vuelta y decir, ¿para qué me está sirviendo el método? ¿Para qué me sirvió la generalización? ¿Para qué y cómo construí mis datos? ¿Qué están realmente diciéndome sobre la realidad? ¿Qué están realmente pudiendo decirme sobre el fenómeno de estudio? ¿Hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde ya no pueden? Y es una reflexión honesta que proviene, como he manifestado y como les he descrito en otras ocasiones, que proviene de reconocer que el modelo neopositivo, que el modelo de todos son magnitudes abstractas, porque la realidad subjetiva no es la realidad en sí, sino es esta materia que solo es caracterizable en masa, carga y spin, etc., pues es un modelo caduco, es un modelo que ha sido probado de muy distintos flancos, como un modelo basado en la pura metafísica, es decir, basado en la pura abstracción. Cuando uno es verdaderamente empírico, se da cuenta que no, que lo que realmente existe son propiedades concretas de las cosas. Mucho más de acuerdo, como he dicho, con el modelo fenomenológico. Como siempre, espero que esto haya informado, haya invitado a la reflexión y les haya dado campo y cancha para seguir investigando y seguir aprendiendo sobre estos temas tan apasionantes de la probabilidad y la estadística que, aunque han sido acartonados por demasiado enfoque en la técnica y en los números, realmente son una gran reflexión sobre cómo vivimos nuestra realidad y cómo la pensamos. Así es que estamos en contacto y escríbame sus comentarios. Estaré al pendiente y responderé lo más rápido que pueda. Hasta luego.